Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy lunes, iniciando la semana, una semana que se esperaba, porque está bastante caliente, con lo que ha sido el anuncio de la reforma, o la reforma, ¿cómo que le llaman? Fiscal, que veníamos diciendo desde hace tiempo, que venía por ahí rondando, pero ya llegó el momento de presentarla. Dice que después que se presenta la reforma o se da a conocer, dan 5 días para que después todos los puntos tratados pues se apliquen. Vamos a comentar en la noche de hoy estas reformas que realmente tienen muchos puntos por donde partir. Así que vamos a tener todos los detalles de todos los minutos. Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un programa comenzando la semana con muchas expectativas y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Muy bien, gracias Flavio y Javier, y a ustedes de igual forma, amigos televidentes, que estarán con nosotros en esta próxima hora compartiendo estas informaciones. Como bien decía Flavio, pues el tema obligado es la ley de modernización fiscal, como así se le ha denominado, que será pues presentada ante el Congreso Nacional en los próximos días y que hoy fue dada a conocer a través de la locución semanal que nos tiene acostumbrado el señor presidente de la República. Cuéntanos, Flavio. Bien, en la presentación del proyecto o el preproyecto, porque todavía no ha sido aprobado, sometido, pues ha causado muchos comentarios de la tarde de hoy por la presentación que ha tenido. Muchos sectores que entendían que no iban a ser afectados, pues dentro de lo que fue el anuncio, porque fue un anuncio todavía de Jochi Vicente, que fue que dio a conocer todos los pormenores sobre esta reforma, donde muchos sectores van a ser afectados, muchos sectores, sobre todo, uno de los puntos que mucha gente aplaudió y quiso decir, justificar en cierto modo, fue lo del aumento a los salarios del sector público. Y eso es merecido, porque el sector público tenía muchos años que no se le aumentaba. Entonces, estas propuestas es interesante para esos trabajadores públicos que están esperando precisamente que se les ajuste su salario. Hay otros sectores donde también ha sido desfavorecido, porque decíamos que las importaciones, sobre todo aquella cuenta que se usa mucho por la internet, que es tú haces los pedidos a través de los couriers. Si te pasa de $200, pues tú has pagado tus impuestos, claro, pero ahora va a ser más riguroso el sistema y sobre todo con lo que sería la aplicación de impuestos a la internet. Un 18% es que se va a aplicar y eso no ha caído muy bien. Entonces, hay muchos temas más que vamos a tratar durante el desarrollo del programa. Adelante. Muy bien, Flavio, en esa locución que vemos ahí del señor presidente de la República en el día de hoy, Jochi Vicente, vamos a ver si conseguimos algunas imágenes directas desde la locución Ahí está, que Jochi. sostuvo el presidente de la República en el Congreso, en el Palacio Nacional, en el día de hoy. Esa es una actividad que él sostuvo en la Cámara Americana de Comercio. Si nos ayuda el señor director con algunas imágenes de la locución en el día de hoy, del sí. Palacio Nacional, correcto, le agradeceríamos. Esa ley, esa propuesta de ley que será sometida, como decíamos anteriormente, en los próximos días ante el Congreso Nacional, como lo anunció el propio presidente de la República y Jochi Vicente, quien estuvo liderando esta semanal, esta rueda de prensa, y vemos que maneja un profesional a carta cabal de la economía y los objetivos son los siguientes, conforme a la nota de prensa que nos envía el Palacio Nacional, dice que esta ley de reforma o de modernización fiscal, como le han denominado, pues tiene algunos objetivos que son los siguientes, que es mejorar los servicios, según dice el gobierno, los servicios básicos de la población, como la seguridad, el transporte, la salud, la educación, los salarios, la electricidad, el agua, el saneamiento y ayudas sociales. Cuando tú decías, Flavio, que se ha visto con buena cara que el señor presidente de la República haya anunciado, el propio Jochi Vicente, en la representación de él, haya anunciado que el salario mínimo del Estado se ha aumentado desde 10,000 pesos, que tenía aproximadamente como 10 años que no se tocaba, ahí se ha aumentado un 50% a 15,000. Lo que nos gustaría ver también es una proporción de los salarios que están por encima
del salario mínimo o que van a estar por encima del salario mínimo también. Debe haber un balance en ese orden. Y también el propio Jochi Vicente habló de las pensiones también que serían tomadas en cuenta, porque la propia ley establece también una serie de medidas en ese orden con respecto al salario mínimo. Hay otras medidas que no han sido muy bien vistas, Flavio, como tú decías, las compras por internet, que había un tope de 200 hasta $200, ahora van a estar grabadas todas, desde cero hasta el monto que usted consigne en una compra que usted realice a través de las plataformas digitales. Y el aumento de la revista, de la placa, como se le conoce a los vehículos, también fue aumentado desde un 100%. En el caso de los vehículos que pasen de 5 años de fabricación, pagarán 3,000 pesos cuando antes pagaban 1,500. Y los que estén por debajo de 5 años de fabricación, de 5 abajo, pagarán 6,000 pesos anual. Otras medidas que se han tomado también son algunas fiscalizaciones que van a tener las personas físicas. Hay una serie de medidas en ese orden que buscan, según dice el gobierno, fortalecer la recaudación fiscal a los fines de cumplir con esos objetivos que citamos inicialmente. El presidente Luis Abinader, como decíamos, conjuntamente con la vicepresidenta Raquel Peña, el director general de aduana, el director general de impuestos internos, el ministro de Economía y el ministro de Hacienda, estuvieron liderando esta rueda de prensa. Sin embargo, en lo que tiene que ver con estas medidas, serán presentadas este martes ante el Congreso Nacional, o sea, mañana. Y durante el encuentro de la semanal con la prensa, Vicente decía que tuvo a su cargo esas explicaciones y que afectarán a algunos sectores, pero el objetivo del gobierno es beneficiar a los de menos ingresos. Esto implica, indicó Jochi Vicente, un aumento del gasto público, el cual no debe seguir siendo financiado con endeudamiento, y lo que permitirá evitar que la deuda y que no permita que la deuda siga creciendo, según Jochi Vicente. Entonces, otro aspecto que destacó Vicente decía que fue el hecho de que la República Dominicana pues tiene uno de los gastos públicos más bajos de la región, lo que limita ese espacio fiscal para satisfacer las necesidades básicas que requiere la población. Y en los aportes del gobierno, citaba Jochi Vicente, que al presentar esa propuesta de modernización fiscal, dice que explica que desde el gobierno se está aportando pues la ley de responsabilidad fiscal que pone un tope al crecimiento anual del gasto público para que de esa forma se obtengan una reducción en el coeficiente de la deuda. Y recordó también, Vicente, que además se propuso la fusión de 3 ministerios y 4 instituciones y la eliminación de 8 instituciones para alcanzar mayor eficiencia y crear ahorros que pueden ser redimensionados en otros sectores en beneficio de la población. Hay algunos, en tercer lugar, él citaba que se presentarán medidas de contención de gasto público y lo citó en varios ejes. El primer eje que él citaba corresponde a la protección social, a través del cual se aumenta el alcance de los programas sociales para mitigar cualquier efecto sobre la población más vulnerable. La mayoría de sus efectos de la modernización fiscal sobre la población, dice Jochi Vicente, que son positivos. Y en ese sentido habrá un aumento a la asignación de los programas Aliméntate, una propuesta de aumento, según ellos, significativa del salario mínimo del sector privado también, en lo que tiene que ver con las tarjetas de solidaridad, como se le conocía antes, y ahora Supérate, es a que él se refiere, que se aumentaría de un 21%, están actualmente en 1,600 y tantos pesos, 2,000. y se redondeará a 2,000 pesos. Y el salario mínimo, como decíamos al inicio del programa, que ronda en los 10,000 pesos, pues estaría tras esta reforma fiscal en 15,000 pesos. Un 50% se estaría aumentando. De manera que el segundo eje que cita Jochi Vicente está
dado a abarcar el programa de inversión pública y gastos priorizados, estableciendo históricamente, según él, inversiones públicas del país en infraestructuras y de las más bajas de América Latina y el Caribe, que necesitan ser aumentados según lo que requiere la población, lo que decía Jochi Vicente. Y ese proyecto pues permitiría aumentar de manera importante la inversión en problemas básicos de los dominicanos. Dentro de estos, decía Jochi Vicente también, dentro de esos problemas citó la inversión anual en sectores de clase como 13.043 millones en transporte, con 35.272 millones en atención primaria, en salud con 10.870 millones, gobiernos locales, o sea, él se refería a los ayuntamientos que recibirían 11.000 millones para recapitalizar, y de igual forma también se recapitalizaría el Banco Central con 22.233 millones y el sector eléctrico con 18.000 millones. Hay un tercer eje que aquí se establecen pues reglas claras e iguales para todos, y hay también, dice él, una persecución a la evasión y la elusión fiscal, y en ese orden para las empresas que compitan, para lograr que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones, eliminando distorsiones y privilegios, como él citaba, que crean inequidad entre ambos sectores. Así es. Para continuar con estos temas, vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial y cumplir con la publicidad, y luego retornar y poder continuar dando a conocer cada uno de los puntos que se dieron aquí en esta presentación de Ley de Modernización Fiscal, que se le cambió el nombre, de Ley de Modernización Fiscal, para quitar un poquito el ataque que había. Psicológicamente, pero como quiera van los impuestos. Vamos arriba y regresamos. Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos, vamos a brindar. Vamos a brindar con un sabroso jugo de fruit punch de Rica. Rica tiene la calidad porque es un producto inigualable, con un sabor y alivia este impacto de la reforma fiscal también. Siempre está presente, siempre está tratando de tener todo lo que sería llevar la vitamina C a su cuerpo, tener la calidad y sobre todo refrescar en estos ambientes donde hay tanto calor y tantas situaciones complicadas, que ahora que mucha gente está sofocada por el asunto de la reforma y está incómoda, se toma un sabroso vaso de jugo de fruit punch y todo está bien. Sin alcohol. Sin alcohol. Así es. Fruit punch de Rica. Adelante, Guillermo, con continuamos diciendo en el segmento anterior sobre las declaraciones, los detalles que dio el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, en lo que tiene que ver con el impacto que puede crear esta reforma fiscal. Y citaba diferentes ejes. Dentro de esos ejes tenemos el tercer eje, que él decía que el objetivo es bastante claro. 2 empresas que tengan el mismo beneficio en el año no pueden estar pagando diferentes. Y ponía hasta un ejemplo de una empresa que vende o que tiene unos beneficios en el año de 10 millones de pesos y un colmado que tiene los mismos beneficios durante el año. El colmado no paga, sin embargo, la empresa sí. Y ahí parece que hasta los colmaderos también van a sufrir sus efectos con este sacrificio, como muchos le llaman, fiscal. De manera que el cuarto eje que citaba Jochi Vicente, ministro de Hacienda, hoy con respecto a la propuesta de modificación o a la propuesta de modernización fiscal, como lo han llamado, que se presentará mañana al Congreso, en el cuarto eje propone lo siguiente, o sea, una simplificación tributaria, y esa simplificación tributaria va dada a que se reestructurará el pago del anticipo para que en lo adelante las personas físicas y microempresas no estén sujetas al pago del anticipo, que se había criticado mucho esa parte y le dieron más o menos una variación. De manera que el de las empresas, el de las pequeñas empresas, será calculado en base al 40% de los ingresos del periodo, y en lo que tiene que ver con las medianas empresas sería en base al 60%. Ambas
con pagos trimestrales, no mensuales, como se estaban haciendo anteriormente. Y mientras que el anticipo de las grandes empresas continúa de acuerdo al régimen actual. En lo que tiene que ver con los impuestos sobre la renta a personas físicas, ahí ha habido también una variación y se señala en este eje que un nuevo tramo en la escala de ingresos de las personas físicas para los trabajadores con ingresos mayores de 2.4 millones anuales, un equivalente a 200,000 pesos mensuales, pues se establece una tasa marginal de un 27% para esta nueva escala. Y esto solo impacta, dice Jochi Vicente, el 1% de los contribuyentes, que son los que se encuentran en el nivel más alto de ingresos. Con la implementación de la modernización fiscal, como le llama Jochi Vicente y el gobierno, pues ya no existe la necesidad de suspender anualmente, vía la ley de presupuesto, los ajustes por inflación a los tramos del impuesto sobre la renta para los asalariados. El impuesto sobre la propiedad también ha tenido una variación. La República Dominicana dice que, Jochi, que es uno de los países de la región con el monto exento más elevado, siendo este de unos 175.557.9 dólares. Y sobre el ITEVI, pues aquí también hay una situación también que atender. En el ITEVI tenemos que la recaudación del ITEVI como por ciento del Producto Interno Bruto del país es inferior al promedio de la región, debido a la gran cantidad de productos y servicios que se encuentran exentos, decía Jochi Vicente. También él apuntaba que se establece una única tasa del 18% con ciertas excepciones, y exentos están los bienes, también citó él, y eso es bueno recalcarlo, insumos de pecuaria, combustibles, medicamentos, abonos y componentes de insecticidas y otros bienes de capital agropecuario. Pero los productos básicos como el pan, el arroz, el pollo, la leche, los huevos, los plátanos y la yuca no pagarán impuestos. O sea que los otros, está de más decirlo, que pagarán. De manera que de los víveres nada más tenemos la yuca y el plátano exento de impuestos. Los demás, pues ya veremos. Los servicios de enseñanza, salud, energía eléctrica, agua potable y recogida de basura, transporte de pasajeros, de intermediación financiera y seguros, alquiler de viviendas para uso familiar y planes de pensiones y jubilaciones. Eso es lo que tiene que ver con servicios. Y un estimado de recaudaciones, dice el gobierno que tendrían, o tras presentar estas cifras, el gobierno estima que la recaudación total sería de unos 122.000.486.6 para un estimado de lo que tiene que ver con el porcentaje del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto, de 1.5%. El desglose, en desglose, los impuestos sobre la renta en personas jurídicas sería de 22.195.1 millones para un 0.3%, y los de impuestos sobre la renta en personas físicas serían de 5.285 millones para un 1%. Los impuestos a la propiedad inmobiliaria, lo que se conoce como el IPI, serían unos 6.773.3 millones para un 0.1%. Los impuestos sobre el valor agregado serían de 75.230.7 para un porcentaje de 0.9%. Y los impuestos selectivos al consumo serían de 13.002.5 para un porcentaje de 0.2. Ahí vemos el detalle, el desglose de lo que fue el anuncio de esa reforma. También se ha estado compartiendo la ley, el proyecto de ley que será sometido mañana, según lo dice el gobierno, ante el Congreso Nacional. Y vemos una serie de sacrificios que el propio Jochi Vicente ha dicho que en el primer trimestre tienen ya las mediciones, que se sentirían los efectos, pero que ya a partir del segundo trimestre que se implementaría esta reforma fiscal, que entiendo que sería a partir de enero, pero sí se aprobaría en lo inmediato. Ahí vemos también que se recalcó sobre la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que se tenía en
en dudas si se materializaba o no. Al parecer ya eso es un hecho que va a ser diríamos, conocido por el Congreso Nacional y promulgado por el Poder Ejecutivo. Y los presupuestos, lo vemos también, Flavio, que fue enviado el proyecto de presupuesto para el año 2025 y ya ahí lo reflejan sin antes aprobarse la ley, la fusión de esos presupuestos y del ministerio. De manera que ahí vemos también una serie de medidas que más adelante vamos a ir detallando, Flavio, los efectos que pueden causar las mismas. Mira, en esa alocución en el día de hoy de la plana mayor económica del gobierno dominicano, ese anuncio en el día de hoy lo que trae como consecuencia es mucha discusión de aquí hacia los próximos 30 días o hasta que se apruebe y se promulgue. Él habló de la eliminación de incentivos fiscales, que todo el mundo estaba de acuerdo con la eliminación de esos incentivos fiscales. Ahora, ¿qué va a pasar si a un establecimiento, cualquiera que fuese, en cualquier sector, le encuentran los organismos fiscalizadores un verifón importado? ¿Qué va a pasar con ese negocio y con los propietarios de esos negocios? Porque aquí no es un secreto para nadie que, aunque la ley lo prohíbe y lo prohíben las leyes fiscales, aquí no se puede cobrar en otra moneda que no sea en pesos y reportado directamente. Sin embargo, hay establecimientos que tienen verifón de otros países instalado en su mismo negocio. Entonces, tú llegas cuando te dan un consumo y tú dices, ¿de dónde es este consumo? Si yo no he salido de República Dominicana. Y averigua, no, que es de tal establecimiento con un verifón en una isla paraíso fiscal. Entonces, hay que ponerse muy diligente y creativo para perseguir ese tipo de evasión. La eliminación de los incentivos, yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque los incentivos, incluyendo la ley de zona franca, de la ley que beneficia a tu región, no es para toda la vida que se tienen las leyes de incentivo. Las leyes de incentivo es mientras tú maduras, y aquí hay negocios, sectores que han tenido la ley de incentivo y sin embargo ya son viejos y no quiere que se la quiten. Bueno, yo estoy un poco ronco, ustedes van a continuar, pero yo voy a opinar un poquito más de esto. Esa reforma, como tú dijiste en inicio de tu conversación, van a haber muchos temas de discusiones. De discusión. O sea, todavía aquí se ha presentado la propuesta del gobierno. De la ley de modernización del Estado, que es la propuesta del gobierno. Naturalmente, ahora van a venir los análisis del tema, porque eso debe iniciarse de una vez, pero todavía falta una discusión con los sectores o los que van a ser afectados o los que pueden ser beneficiados. ¿Y cuál es la razón? Esa ley de incentivos de que realmente Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, que en la semanal lució muy bien en cuanto a lo que fue la presentación de la reforma, con todos sus acápites, con todos sus detalles, los sectores que van a ser afectados uno por uno y qué medidas van a tomar con cada uno de esos sectores. Ahora bien, esa ley de incentivos, sobre todo, una ley de incentivos que nosotros desde nuestro jueves económico aquí en el programa, veníamos diciendo que hay sectores que deben ser revisados, porque tienen leyes que les favorecen y la competitividad para otros sectores no se está dando. Hay muchos sectores perjudicados con esos sectores que tienen por años que vienen teniendo grandes beneficios y se le dio un incentivo en su inicio. Por ejemplo, la ley de cine. La ley de cine en un momento se dio para que muchos de estos creativos artísticos pudieran desarrollarse, pero vinieron muchísimos extranjeros que esos capitales que se ganan aquí no se depositan en Dominicana, se depositan en otros países, esos beneficios van a otros países. Entonces, no todas las películas son éxitos. También hay que ver, entonces, están teniendo un incentivo que a veces va dirigido a otras cosas y no al beneficio que debe ser para lo que fue creada.
Es decir, que necesita una revisión. Estamos de acuerdo ahí. Necesitamos también ver lo que sería la ley de incentivo a las zonas francas. Hay sectores que ya tienen pantalones largos, que se les dio un incentivo para que se desarrollaran, para que en sus inicios pudieran tener el despegue. Y ya despegaron por muchos años, sin embargo, tienen pingües beneficios y siguen todavía teniendo esa capacidad de beneficios sin tener que traspasarlo. Y también la ley de turismo. El turismo es un negocio como otro cualquiera y el Estado está patrocinando carreteras, le patrocina las exoneraciones de todo lo que se utiliza en los hoteles, la ley de Confotur, todas esas leyes que están ahí de incentivo que tienen. Óyeme, hay que revisar también con las fiducias. Todo eso hay que revisarlo, estamos de acuerdo ahí, pero discutido el tema de qué sectores están beneficiándose, pero otros que están iniciándose hay que favorecerlos. Porque muchos que se iniciaron ahora o se están iniciando y otros que ya crecieron, esos incentivos deben pasarse a los que se están desarrollando, que es el punto que hemos dicho. Porque estos que ya son grandes, que tienen pantalones largos, por lo que repetimos, pues deben automáticamente ceder. Y esos puntos no se están haciendo. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con estos temas. Ustedes van a continuar porque esto es medio difónico. Así que vamos arriba y regresamos. Bien, continuando con su programa en 3 puntos, estamos hablando de lo que sería la ley de modernización del Estado, la reforma fiscal, lo que ha sido su presentación y que está causando muchas controversias, como también muchos comentarios, y esto lo vamos a ver con los analistas económicos, los sectores productivos, los empresarios, cuál va a ser su opinión. En el día de mañana continuaremos con el análisis para ver los detalles, porque ha sido muy rápido en la tarde de hoy, y nosotros lo que estamos es dando los detalles, pero sin tampoco haber hecho los análisis tranquilos y bien definidos para poder hacer conclusiones más concretas. Adelante, Guillermo. Mira, Javier decía en el segmento anterior que qué pasaría, por ejemplo, con aquellas evasiones fiscales o fraudes, si se le puede llamar, de aquellas personas que tienen comercio y cuando uno va a pagar con su tarjeta de crédito aparece un consumo que no es realizado en la República Dominicana. No, cargado en la República Dominicana, pero de otro país. En el sistema, correcto, cargado en otro país. En otro país. Entonces, en ese orden, el ministro Jochi Vicente fue muy enfático y en aproximadamente 8 ocasiones citó que el Estado Dominicano va a perseguir a todas aquellas personas que sean detectadas, utilizando ese tipo de artimañas, entre otras. O sea, se refirió en sentido general a la evasión y a la elusión fiscal, que será perseguida y que se creará la estructura o se fortalecerá, porque están las estructuras a nivel de la Dirección General de Impuestos Internos y de Aduana, pero que se fortalecerán estas estructuras para hacerlo más eficiente y que pueda tener un mayor control el sistema fiscal de la República Dominicana. Esa estructura es compleja, ¿eh? Muy compleja. Es una estructura compleja. Que donde tiene que invertir el Estado también en personal físico y también en equipos tecnológicos. Así es. Entonces, no es tan sencillo. Correcto. Entonces, en ese orden también, en lo que tiene que ver con estas propuestas, se habló en el sector vivienda, por ejemplo, que es interesante señalar esta parte que es muy necesaria para el desarrollo del país. El impuesto a la propiedad solo estará exento para las viviendas que estén por debajo de 5 millones de pesos. Por encima de los 5 millones, y hay como 5.5 millones, 50 mil pesos, algo así. No recuerdo bien el pico, pero es insignificante. Pero aproximadamente anda alrededor de ese monto que especificamos. De manera que de ahí actualmente está en 4.2 millones de pesos, si mal no recuerdo, y ahora será extendido a ese monto. Hay algo también que se señaló en las preguntas que le hacían al ministro de Hacienda, y se decía que si se tenía contemplado una amnistía fiscal. Muchos sectores esperaban que se tocara ese tema,
para ponerse al día con algunas situaciones que tienen de diferentes índoles fiscales, incluyendo la ley de registro inmobiliaria que establece, por ejemplo, los impuestos para las determinaciones de heredero, que hay muchísimas personas que tienen situaciones que atender en ese orden, pero lamentablemente él dijo que no está contemplado ningún tipo de amnistía fiscal en ese orden. También se señaló una parte que en lo que tiene que ver con la Dirección General de Impuestos, en el fortalecimiento de esta estructura, habrán de manera directa fiscalizaciones o auditorías, mejor dicho, a personas, tanto personas físicas como jurídicas, a los fines de determinar las reales declaraciones, si hay el sistema, dice que instalarán un sistema moderno, como tú señalabas, Flavio, de los sistemas tecnológicos que se necesitan, que se instalará un sistema para detectar también aquellas personas que con ese software se pueda determinar que haya alguna violación a las responsabilidades fiscales. De manera que ahí vemos una serie de medidas que vamos a ver los resultados, lógicamente que impactará a sectores, los roneros como se le conoce, pues han sido bastante afectados con esto. Y se le hizo una pregunta que algunos de estos empresarios habían dicho que no se le había consultado, pero el propio Jochi Vicente dijo que no en una ocasión, sino en varias, el gobierno se había reunido con ellos y se habían atendido algunas peticiones, las que el gobierno entendía que podían flexibilizar, y otras lamentablemente no fueron atendidas. La percepción que uno tiene es que ya hubo diríamos, un consenso entre los sectores, el empresariado dominicano, y ya estas medidas lamentablemente, para algunos sectores lamentable, para otros pudieran regularizar un poco sus actividades económicas, pero serán presentadas y no serán, no habrá cambios significativos en el Congreso, si lo hay, porque el partido oficialista tiene una mayoría absoluta, que no hay mayores inconvenientes para someter cualquier proyecto de ley y que pueda pasar. Además de ello, el presidente de la República la semana pasada se reunió, hace 1 o 2 semanas, se reunió con todos sus legisladores para afinar este tipo de proyectos que se sometan al Congreso y que no haya disidencia significativa para ello. Mira, a mí me llama la atención que en este momento se está hablando solamente de la carne de pollo. Pero la carne de res, por ejemplo, nunca ha sido grabada con ITEVI. Nunca. Una carne cruda de res no tiene ITEVI. Ahora, en el momento en que a ti te la venden o te la sirven ya procesada, ahí sí carga el ITEVI. Sí, pero ahí hay una situación. No, entonces la gran pregunta es, las otras carnes, porque nada más mencionan la de pollo, las otras carnes van a pagar ITEVI. Ahí viene el problema, ahí te voy a decir a ti, viene la complejidad en el sentido de que la carne de pollo va a tener una alta demanda, porque la carne de cerdo, que es una de las carnes más apetecibles, abajo, sectores de clase humilde, piden y media, clase media. Pero abajo la carne de cerdo es muy apetitosa y la carne que te demanda. Entonces, el pollo va a escasear en un momento determinado, porque se va a poner por niveles, primero se va a poner caro por la demanda que va a tener, la alta demanda porque no está grabado. Entonces, la carne de cerdo va a tener un costo, y sobre todo vienen las navidades ahora, que la gente siempre busca el cerdo. Claro. Pero también tiene que buscar la carne de res, que va a tener, claro, va a ser grabada. Eso que tú estás diciendo, la de chivo, por ejemplo. La de chivo, carne de esta, se va a poner altísima, pero también el pollo, aún no teniendo el impuesto, puede ponerse a los niveles de esas carnes por la demanda que va a tener en la producción. Entonces, eso es un punto de discusión. Eso es un punto de discusión, pero que en este momento, por ejemplo, nosotros no tenemos ningún tipo de impuesto en otras carnes.
Hacía también el ministro de Hacienda, hacía una comparación del ITEVI, de los impuestos en los diferentes países, incluyendo el IVA o ITEVIS, como le llamamos nosotros, pero que IVA se conoce en otros países, y hizo la comparación con México, Chile, países de la región. Y República Dominicana, el ITEVIS, tiene más de un 40% de evasión, que son las grandes empresas o las empresas que están evadiendo el ITEVIS. Es más fácil tú focalizar y ver por qué están evadiendo el ITEVIS, porque el ITEVIS es un impuesto directo que no es el empresario que lo paga, es el consumidor que lo está pagando. Y el empresario es un agente de retención. Claro, entonces, ¿por qué están evadiendo esa cantidad de ITEVIS? Es correcto. Mira, hay un punto también ahí que es interesantísimo y es el control a las empresas que están establecidas en la región fronteriza por la competitividad. Claro. Esas empresas no operan solamente en el cordón fronterizo, sino que sus productos están siendo vendidos en los mercados nivel locales, nacional. a nivel nacional. Sin embargo, gozan de altos incentivos, de fundaciones de cero aranceles, y esas empresas mellan lo que sería la competitividad con otras, que tienen grandes beneficios. Sin embargo, empresas que están compitiendo en el mismo renglón, los mismos rangos de negocios, no pueden tener la misma penetración en precios, porque esas empresas tienen altos beneficios. O sea, eso necesita una revisión. Además, le están exigiendo que debe tener los empleados, 100 empleados mínimos, creo que son, Guillermo, ¿no?, en la relación, para poder también operar con empleados extranjeros, que son los puntos de control, que no puede tener una cantidad de empleados extranjeros, sino empleados locales, que sean una participación. Eso es complejo, porque eso tiene una serie de... Bueno, la mano de obra especializada. Exacto, una serie de particularidades que se dan, y todas aquellas personas que conocen, por ejemplo, lo del sector agropecuario, lo del sector de la construcción, sabe que la mano de obra dominicana es sumamente escasa, que es una situación que no, hay que ver. Pero hay un detalle, también se habla del sector zona franca. Ahí me quiero detener un minuto, porque el sector zona franca no impacta en el mercado local. El sector zona franca no mete productos, no vende productos. Sí, tiene un 20%. No, tiene la opción de un 20%. Sí. Pero generalmente nosotros somos una potencia en este momento en el sector de zona franca solamente en los renglones de equipos y de productos médicos, que somos una potencia a nivel global. Hay textil y agroindustrial. Textil es lo de mayor cantidad. Y agroindustrial. Éramos. No, lo somos actualmente. Bueno, vamos a discutir. Sí, pero en el también aire. entran los dos, porque el industrial, textil, y también entran los medicamentos, son altos también. Nosotros somos una potencia global en lo que es insumos y medicamentos en el sector de zona franca. Y a partir de esa realidad, para irnos a la pausa, no impactan, no entran productos de ese tipo a la República Dominicana a través del parque de zona franca, sino a través de las importaciones. Hay que ver eso. Entonces, hay que analizarlo, porque si no, el sector zona franca se puede ir a mercado Costa más Rica, barato. Honduras y Guatemala. Así que hay que ver, lo que Javier decía, o sea, lo que tú decías, hay que ver el impacto. El impacto que va a tener. Y él mismo dijo que han medido todo porque eso es peligroso. Sí, claro. Eso le pasó a otros países. Ajá, eso sí, le pasó a Puerto Rico. Eso le pasó a muchísimos países de la región. Exacto. Que nosotros fuimos los beneficiados en un momento determinado. En los años 90 tuvimos un gran auge, y a finales de los 80 de la zona franca en el país. Pero hubo un momento también que tuvimos la decadencia. Se nos fueron para México, se nos fueron para China. Entonces, lo poco que queda de ese sector, para Costa Rica. Lo que queda de ese sector no debemos perderlo. Así es. Hay un punto, bueno, vamos a irnos a la pausa comercial para continuar con estos temas, porque es bastante que hay que hablar de esto. Así es. Además, analizarlo, porque ha sido muy rápido el proceso, y luego después nos documentaremos con mayor detalle para poder llevar las informaciones más precisas.
Vamos arriba y regresamos. Bien, continuando ya con su programa en 3 puntos, los últimos minutos del programa. Y sobre todo, hay un punto, Javier, Guillermo y a todos nuestros amigos televidentes, donde nosotros veníamos llevando a través de nuestro jueves económico, que lo hacemos con el doctor Luis Manuel Piantini y también el economista Ezequiel Molina y Lizardo. Nosotros aquí todo el tiempo decíamos que se necesitaba darle la mano al Banco Central para que pudiera salir de la deuda, que era la capitalización del Banco Central. Incluso hicimos sugerencias que pudiera hacer a través de las minerías y esas cosas, que pudiera buscar esos recursos para que el Banco Central pues estaba cargando bastante fuerza con una deuda que se la crearon los gobiernos, con el compromiso que se hizo cuando se saldaron las cuentas del... No un problema del Banco Central. Que no era un problema del Banco Central, sino un problema de una deuda pública del Estado, un compromiso del Estado con los tarjeta ambiente y sobre todo ahorrantes. 22.233 millones se le inyectarán al Banco Central. Ese es el punto. Entonces, con esa inyección que va a tener el Banco Central de 23.300 millones, ¿no? 22.333. 23 millones, el Banco Central se va a liberar. A recapitalizar. A recapitalizar, porque esa es la inyección que va a tener, y el Banco Central que tanto se decía que iba totalmente forzado para lo que sería una deuda que no era del Banco Central, sino fue una deuda heredada y adquirida por otros compromisos que tuvieron que... Por orden presidencial. Por orden presidencial, resarcir. Es decir, que esto fue interesante y sabemos que esto va a aliviar bastante esa carga financiera. Claro que sí, con un experto como los que tenemos ahí en el Banco Central probado, pues no hay duda de que por ahí las cosas andarán bien. Mira, otro aspecto a señalar, interesante también, es el ministro decía, Jochi Vicente, que aquellas empresas que tengan exenciones fiscales, que no se tocarán por el momento hasta tanto perima, que ya los que tienen un derecho adquirido con esas exenciones fiscales, pues se le permitirá hasta tanto venza. Como por ejemplo, la Ley de Desarrollo Fronterizo, él señalaba que fue en el 2001, pero también le faltó señalar que perimió recientemente, en el 2021, y hubo una modificación a esta ley. Empezó desde cero. Y en 20 años, pues entonces perime aquellas empresas que están en los pueblos fronterizos que la propia ley establece y que se benefician de este incentivo fiscal. Otro punto también es con relación, Flavio, a los salarios. Aquellas personas que anualmente ganen sobre los 624.329 pesos, equivalente mensual a 52.027 pesos, tendrán que hacer una declaración anual a la DGI. Esto yo quisiera verlo con mayores detalles, porque si se paga, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que está sobre los 30 y pico de miles de pesos, habría que ver en detalle, saber, porque si usted paga el impuesto sobre la renta de su salario por encima de los 34.000 y tantos pesos, pues no es posible que se le cargue cuando ya usted está pagando un impuesto a lo que gane sobre los 52.027 pesos. Eso me gustaría verlo en detalle. Pero bien, es interesante, es un tema a discutir. Vamos a ver los diferentes sectores empresariales, los sectores políticos, es indudable que los partidos de oposición van a rechazar tajantemente, pero queremos ver una oposición constructiva desde el punto de vista de un análisis, diríamos, concienzudo, para que podamos nutrirnos y podamos ver cómo podemos lidiar con esta situación que ningún país ni ninguna persona realmente, como decía el propio ministro de Hacienda, nadie realmente que esté recibiendo un beneficio y que se lo quiten, pues va a quedarse
tranquilos, pero lo que esperamos es que esto no tenga un impacto negativo hacia la población y hacia los más desposeídos, y que no haya una reducción de la empleomanía. Al contrario, lo que esperamos es que se fortalezca. Esperamos que esta fórmula, estos profesionales de la economía puedan haberla trabajado para poder obtener los mejores resultados. Mira, en el último minuto, el gobierno propondrá la eliminación de los anticipos para personas físicas y microempresas y reducirá un 40% para las pequeñas empresas y un 60% para las medianas. Así es. Era lo que tú estabas conversando, pero está ratificando aquí como una información también de últimos minutos. Pero realmente se entiende que las personas físicas que no tenían situaciones con el anticipo, pues ya 40% Es bastante. es bastante, y un 60% para las medianas. Lo que me gustaría ver eso en detalle, sobre la declaración a las personas de 52.027 pesos en adelante. Exactamente, así que lo vamos a chequear. Señores, hemos terminado por la noche de hoy, hemos hablado lo que ha sido, lo que fue la presentación de la modernización del Estado a través de lo que sería la reforma fiscal que antes se comentaba, y sobre todo en la semanal del presidente de la República, donde estuvieron allí altas representaciones del Estado, y sobre todo, con mucha atención, ahora toca hacer el análisis. Nosotros lo que hemos hecho es hacer una panorámica de lo que fue el discurso. Ahora nos vamos a sentar a hacer realmente con nuestros economistas, hacer el análisis y el impacto que va a tener, si los sectores que van a ser favorecidos, en qué se van a beneficiar, si el Estado tiene los controles necesarios para aplicar todo lo que ha dicho, y también las empresas que van a ser tributadas, que no tenían esos planes, lo van a hacer, y hay que ver todos estos temas. No nos dio tiempo, Flavio, para hablar del Congreso, que está en sesión permanente conociendo la reforma constitucional, pero mañana será otro día. Así es, mañana nosotros estaremos aquí llevando nuestros comentarios. Gracias a ustedes siempre por su alta atención, y mañana continuaremos con su programa en 3 puntos. Buenas noches. Buenas noches.